Buenas tardes. Estamos con el doctor José Luis Caballero Ochoa, a quien agradecemos mucho la presencia en el Tribunal Estatal Electoral para fortalecer las labores que tiene este órgano jurisdiccional en la capacitación y en la difusión de la cultura democrática, junto con el personal que labora en esta institución, como con la revista que nosotros difundimos ya desde hace algunos años en materia de cultura de legalidad, derecho político, derecho constitucional en general. El propósito de esta reunión es realizar una entrevista con algunos de los temas que el doctor José Luis Caballero es experto en el tema y es un académico de muchos años que ha desarrollado pues, toda una doctrina y tiene grandes obras en la materia de interpretación conforme, control constitucional, control convencional, derecho internacional de los derechos humanos, etc. Sí, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Una primera pregunta que quisiéramos hacer. ¿Cuál es el origen de la interpretación conforme? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la génesis? La génesis está en la idea de que los derechos en las constituciones tenían que interpretarse de conformidad con los derechos de los tratados. Y una idea de hacer más efectiva la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo la norma convencional, la norma que está en un tratado internacional, hacerla eficaz con respecto a los derechos nacionales o derechos nacionales en la Constitución, ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente con un diseño que empezó en Europa a finales de los 70s, que está en las constituciones de Portugal y de España, que fueron las primeras que lo incorporaron para hacer más eficaz al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y cuando esos dos países transitaron de regímenes autoritarios, dictatoriales, a la democracia. En ese sentido, ¿cuál podría ser el perfil del modelo constitucional sobre derechos humanos y de derechos políticos, o más bien de los derechos políticos como derechos humanos, a partir de las llamadas fuentes del derecho internacional, nacional, local? Sí, es muy interesante, porque nosotros en la Constitución tuvimos a los derechos políticos como prerrogativas ciudadanas. Y en el artículo 35, ¿no? Y fue digamos, una cosa que empezó a abrir caminos cuando se dijo que la configuración legal de esas prerrogativas o las limitaciones que estaban en configuración legal tenían que concorrerse con tratados internacionales, específicamente la Convención Americana. Pero después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, entendimos que los derechos no están en los primeros 29 artículos de la Constitución, como fue siempre, sino en toda la Constitución. Que los derechos político-electorales son tales, no prerrogativas ciudadanas, aunque sí se enuncia en la Constitución. Que esos derechos político-electorales se amplían con la Convención Americana de Derechos Humanos y que hay una jurisprudencia muy abundante ya en los propios órganos de interpretación constitucional, límite, tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal Electoral, especialmente la Sala Superior, en relación con esa óptica de derechos a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ya es una trayectoria de 10 años que yo creo que es imparable y que cada vez va siendo más certera, ¿no? Así es. Y en ese sentido, ¿cuál pudiera ser el impacto que ha tenido en la interpretación conforme y ese control judicial convencional en los jueces mexicanos a partir de la reforma 2011? Sí, eso que es lo que veíamos en el curso, yo pienso que es una cuestión que tiene que empezar, o que ya ha empezado a impregnar que los derechos se vean en todo su contenido, no solamente el constitucional, sino también los tratados. Y es una cuestión que nos tiene que empezar a llevar rutas cada vez más de integración de los derechos y de un contenido más robusto de los derechos. Desgraciadamente, en México luego nos pesa mucho el formalismo, nos pesa mucho la cuestión de las fuentes, de la guerra de las fuentes, tratados versus constitución, y nos pesa mucho una especie también, lo que sé yo, de formalismo mágico en relación con las herramientas que uno tiene que aplicar y las atribuciones que uno tiene para inaplicar o invalidar, sin entender que hay que integrar, armonizar, coincidir, confluir. Y eso es un reto para toda la judicatura nacional, local, federal y en cualquier materia. Muy bien. ¿Cuáles serían
los parámetros para determinar la regularidad convencional de una norma, justamente en estos términos en los que lo ha querido llamar la Corte, del control de regularidad constitucional y convencional a la interpretación conforme. Ajá. Pues yo creo que los parámetros es primero la identificación del bloque de constitucionalidad, 2, hacer el ejercicio interpretativo, 3, dar el contenido o el rostro de un derecho ya interpretado que efectivamente sea paramétrico, y 4, pues establecer una ruta de precedentes más clara, porque en realidad son tantos los tratados que México ha firmado, es tanta la jurisprudencia constitucional de fuente internacional con la que podemos hilvanar, que yo creo que la Suprema Corte o el Tribunal Electoral en su materia como instancia también autónoma, aunque es parte del poder judicial de la Federación, pero autónoma en la decisión sobre derechos políticos electorales, de última instancia, tendría que establecer como rutas ya integradas desde lo nacional e internacional. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, un litigante, un juzgador que dijera, bueno, ya la Corte, la Suprema Corte o la Sala Superior me ha dado toda una ruta interpretativa de esto, pues puedo seguir un camino, ¿no? Ya articulando lo constitucional con lo convencional de interpretación. Propiamente, desde luego que eso implique la cancelación de la libertad interpretativa del juzgador, porque eso no se trata. Pero sí se trata de establecer lineamientos por los cuales pueda hacerse una conducción más armónica de los casos, ¿no? ¿Cuál sería, una pregunta adicional a eso, cuál sería el mecanismo, la propuesta que nos permitiría a los jueces en México enfocarnos en esa actividad interpretativa conforme, más en el contenido que en las formas? Porque parece que hemos definido más las formas de la interpretación conforme, cómo hacer el proceso, Ajá, que encontrar los contenidos de la interpretación conforme como el resultado sí, de conformidad. de conformidad, pues yo creo que identificando el parámetro primero y luego tratando de hacer el ejercicio argumentativo. Yo creo que se aprende a interpretar interpretando. No se aprende a interpretar cuando una legislación, una norma marca estándares de interpretación. No se aprende a interpretar cuando puede haber una jurisprudencia tan restrictiva como la que a veces tenemos, sino cuando uno se mete en una libertad creativa a partir de los parámetros de argumentación que conocemos. Y luego yo creo que conocer la interpretación conforme también implica conocer los otros métodos de interpretación sobre derechos humanos: sistemático, armónico, escrutinio estricto, proporcionalidad, con el referente de la armonización entre tratados y constitución. Eso. O sea, hay mucho para adelante todavía que hacer en esto. Y una pregunta también en ese sentido: ¿cuáles serían las semejanzas o diferencias que hay de la interpretación conforme con el control difuso de convencionalidad? Yo pienso que la interpretación conforme engloba y arropa el control difuso de convencionalidad. O sea, el control de convencionalidad es una herramienta que nos viene desde la Corte Interamericana y que dice que todos los operadores jurídicos en un país tienen la obligación de que sus interpretaciones estén acordes con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero eso está englobado en una interpretación nacional más amplia. La interpretación de la Constitución mexicana engloba el control de convencionalidad y lo asume en un ejercicio interpretativo más amplio, que puede ser más venturoso, más importante, más, digamos, mucho más benéfico para los derechos, y que no pugna con el control de convencionalidad, al contrario, lo potencializa. Un error que estamos teniendo en México es verlo como caminos separados, como caminos encontrados, no entender bien lo que significa la interpretación conforme. Creemos que la interpretación conforme sigue siendo algo con respecto a la sola Constitución y que el control de convencionalidad sería respecto a los tratados. No. En derechos humanos es un conjunto. Sí, eso es un tema que hay que reeditar, volver a enseñar, poner en la mirada, en la lógica, porque no lo estamos entendiendo. Es un Pregunta: ¿cuál sería la situación o cuál es la situación actual de las restricciones constitucionales de
derechos humanos o derechos políticos en México. Estos nudos constitucionales, estas restricciones que están dentro del propio texto constitucional. Sí, las restricciones pues es una cuestión que nos permitió otra vez a la guerra de las fuentes y que en realidad es una regresión en el camino andado sobre la propia reforma constitucional, porque vuelve a establecer una especie de primacía a priori de la Constitución sobre los tratados, cuando haya restricciones. Y no entiende que las restricciones a los derechos tienen que establecerse en función de valoraciones con respecto a derechos que se protegen ante esas restricciones. Una restricción a un derecho tendría que demostrar que protege otro. Y eso no saca las restricciones de la ruta interpretativa. No solamente en relación con los tratados internacionales, sino en relación con todo el bloque de constitucionalidad que incluye la propia Constitución. Es un reto enorme. Yo entiendo que la Corte ha dicho, bueno, vamos a ir evaluando cada restricción. Esa restricción en la evaluación tiene que darnos un panorama de por qué es pertinente esa restricción con respecto a un sistema amplio de derechos, no solamente con respecto a los tratados, porque así es el modelo que establecimos en En ese sentido, ¿cuáles serían las perspectivas ante esta propuesta de ir identificando en cada restricción pues, un análisis concreto de racionalidad, de proporcionalidad, de legitimación para la restricción? Yo pienso que tendríamos que empezar a enderezar causas que llegaran a la Corte o a los tribunales sobre estas restricciones que nos está faltando, porque la Corte ya determinó, por ejemplo, en materia de arraigo no procede local, sino es federal. Bueno, fue un tema también de fuentes y de sedes políticas y de sedes de producción normativa, no de contenido. Ahí yo creo que se la sacó, digamos, relativamente fácil con eso. Pero yo creo que tenemos que empezar a meter más causas para empezar a controvertir, digamos, sí derechos. Es decir, la cultura también de la interpretación conforme va a ser mucho más eficaz en la medida que nos empoderemos con respecto a derechos. Y en esa medida, al presentarlos al Poder Judicial, preguntar esas restricciones con respecto a qué protección de derechos están dando. Esa sería la ruta. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenga algún otro comentario. Agradecemos mucho la presencia en el tribunal y la colaboración. Yo soy el agradecido. Me da mucho gusto el Tribunal Electoral con ustedes en Chihuahua, en mi tierra, y pues es un honor. Muchísimas gracias.